Jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con las clases de psicología a cargo de la Miss Erika Maita. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Miss Erika, buenas noches. Buenas noches. Empieza entonces. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ya. Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos por una clase más de psicología, una clase de repaso. El día de hoy, pues, vamos a avanzar lo que corresponde a los procesos mentales, haciendo énfasis en el desarrollo intelectual. Bien, listo. Vamos a trabajar 22 preguntas. Muy buenas noches, Silvia, ¿qué tal? ¿Cuántos alumnos tenemos? Tenemos 65 estudiantes. Ya. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta. A ver. Listo. Identifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto a las sensaciones. Bien, vamos a hablar sobre los sentidos. Las sensaciones son procesos mentales básicos, son procesos mentales elementales, primitivos. Por ello también son compartidos por los animales. Las sensaciones van a darse a nivel cortical en los distintos lóbulos. Bien, y sabemos también que las sensaciones son la parte biológica de un proceso complejo que viene después, que es la percepción. ¿Sí? Primero es la sensación y luego es la percepción. Entonces aquí tenemos en la pregunta 1, la senestesia es la modalidad sensorial que permite que experimentemos la sensación de movimiento ante la vibración de una superficie. Ajá, a ver, está diciendo, la senestesia permite que experimentemos la sensación de movimiento. Sensación de movimiento ante la vibración de una superficie. O sea, yo estoy en una superficie y esta superficie se mueve, entonces yo también me doy cuenta de ese movimiento. Ya, bueno, la senestesia no tiene nada que ver con el movimiento, sabemos que son las sensaciones viscerales, ¿verdad? Senestesia es sensación visceral, orgánica. Entonces, esto es falso, ¿sí? Claro, en este caso, la sensación de movimiento sería sinestésica, ¿sí? Sería sinestésica. Y generalmente la sensación sinestésica va con la sensación vestibular, porque al realizar un movimiento en mi cuerpo, este movimiento tiene que realizarse en equilibrio y la sensación vestibular se encarga del equilibrio. ¿Bien? Así que podría ser sinestésica o hasta vestibular. Pero al colocar que es senestesia está totalmente fuera de lugar, así que la 1 es falso. La 2 constituye una experiencia de estimulación sensorial que registra la información. Bueno, las sensaciones constituyen una experiencia de estimulación sensorial que registra la información. Acá, ya. De los estímulos por encima de lo que se llama umbral absoluto. Ya, esto ahora sí, con la idea completa es correcto. Todo aquello que esté por encima del umbral absoluto puede ser captado por mí. El umbral absoluto tiene el nombre también de umbral mínimo. Todo aquello que esté por encima del umbral mínimo puede ser registrado, puede ser captado, puede ser sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si yo coloco el volumen de la radio en el número 1, no lo voy a escuchar desde mi habitación. El volumen 1 está por debajo de mi umbral mínimo. Pero si yo le coloco el volumen 2 y yo lo puedo escuchar desde mi habitación, entonces diré que el volumen 2 sí llega a mi umbral absoluto.
Bien, entonces la número 2 es verdadero. La 3 es una experiencia física que se da en el cerebro, el cual procesa esta información tanto a nivel ascendente como descendente. Ya, la sensación sí es una experiencia física, una experiencia anatómica y fisiológica. Se da en el cerebro procesa esta información tanto a nivel ascendente como descendente. Ya, esto es equivocado. Es ascendente, pero no es descendente. La sensación es ascendente porque la información llega, sube al cerebro. Descendente no es, porque no hay información que salga del cerebro para interpretar el estímulo, cosa que sí ocurre en la percepción. Así que la 3 sería equivocado. ¿Cómo sería entonces? Sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Ya, clave beso. Beso. Ya. Ahí se vamos a marcar de esta manera. Beso, ¿no? ¿Listo? Ya. Muy bien, ustedes también lo habían acertado de esa manera, ¿no? Bueno, ya. A ver, tenemos aquí la pregunta 2. Un anciano de 90 años cuenta a sus nietos sus aventuras de adolescente con lujo de detalles y podemos afirmar que tiene pues una buena memoria. Ya, un abuelito de más de 90 años cuenta sus aventuras de adolescente. Entonces, él tiene una conservada memoria de largo plazo. Sin embargo, ese mismo anciano en su vida diaria se olvida para qué fue a la cocina o para qué abrió el refrigerador. Ya. Entonces, podemos decir que tiene fallas en la memoria de los hechos recientes, en la memoria de los acontecimientos recientes. ¿A cuál llamamos memoria reciente? A la memoria de corto plazo. Entonces, sería en la primera línea memoria de largo plazo y en la segunda memoria de corto plazo. La clave sería entonces casita, ¿ya? Casita. Muy bien. Listo. Entonces la número 2 es casa. Vamos con la 3. Un caso de memoria, ya, es cuando Juan, a pesar de no manejar bicicleta desde hace años, podría hacerlo con toda destreza si tuviera la oportunidad. Ya. Asimismo, un caso de memoria es cuando Juan recuerda la primera vez que montó la bicicleta y siente alegría de ese recuerdo infantil. Ya. Tales casos ejemplifican la categoría de memoria. Ya. Rellene los espacios con los conceptos correctos. Muy bien. Y si vemos las alternativas, nos está mencionando los tipos de almacén de largo plazo, ¿verdad? Ya. El almacén de largo plazo tiene sus dos componentes, el componente declarativo y el componente no declarativo. Al componente declarativo se le llama también memoria explícita y al componente no declarativo memoria implícita. El primer caso es un ejemplo de memoria de movimientos, memoria procedimental. Y el segundo caso podría ser una memoria episódica, pero ¿qué te dice aquí? Cuando Juan recuerda la primera vez que montó bicicleta y siente alegría de ese recuerdo. Entonces vamos a dirigirnos a la última parte que da la información de la alegría. Y eso sería pues un caso de memoria emocional. Procedimental y emocional, ambas conforman la memoria de tipo no declarativa o llamada también implícita. Así que la clave sería la letra B.
¿Tienes alguna duda con esa clasificación de las memorias? Todo está claro entonces. Bien, ya. Entonces, aquí en la número 3, la clave sí es besito. Besito. Listo. Vamos ahora con la pregunta 4. Ah, ya, por acá me dicen que, a ver, profesora, ¿podría explicar un poco de implícita y explícita? Ya. La memoria, a ver, vamos a regresar. Ya. Listo. A ver si vamos a utilizar esto. No, ya, bueno. A ver, la memoria episódica más la memoria semántica, aquí está, episódica y semántica, ambas son llamadas memorias declarativas. Sabemos que la memoria episódica es la de recuerdos, recuerdos de vivencias, y la semántica es recuerdos de conocimientos. Ambas se llaman declarativa porque son memorias que hacen uso del lenguaje. Y se llaman también explícitas porque ambas memorias se dan cuando la persona está consciente, cuando la persona está bien atenta, bien despierta. En cambio, a estas dos memorias, procedimental y emocional, se les llama no declarativa porque son difíciles de expresar con palabras. Su evocación es de dificultad verbal. Y también se les llama implícitas porque para estas dos memorias no requieres estar plenamente consciente. Estas memorias funcionan en un plano no consciente. ¿Listo? ¿Esa descripción te lo deja más claro? O al respecto tienes más dudas, porque esa es la diferenciación. Sí está, ok, muy bien, ya. Entonces avanzamos. Vamos con la pregunta 4. Un caso de déficit de atención es cuando un niño, en lugar de atender a la maestra, se distrae fácilmente con el sonido de los carros. Asimismo, un caso de atención es cuando cantamos una canción mientras manejamos bicicleta. Finalmente, un caso de disminución de la atención es cuando nos quedamos dormidos en la clase de trigonometría. Ya. Si acá te dice que el niño, en lugar de atender a la maestra, se distrae con el sonido de los carros, vemos que no está focalizado, ¿cierto? No está focalizado. En el segundo caso, cantamos una canción mientras manejamos, o sea, realizamos dos actividades al mismo tiempo. Ya, por ahí puedes empezar. Esto sería un ejemplo de atención dividida. Entonces tienes la alternativa A y la alternativa D. Y en este último caso te habla de una disminución de la atención cuando nos quedamos dormidos. O sea, no resistimos estar atentos. La resistencia de la atención se asocia con la atención sostenida deficitaria. Entonces vemos que aquí en la última hay un problema para sostener la atención. Ajá, atención sostenida. Ya pues, la primera venía a ser atención selectiva, ya que el chico no se centra en la maestra, ¿no? No se focaliza en la maestra, se dispersa. Bien, entonces la clave es la letra A. Número 4, la letra A. ¿Listo? Vamos ahora con número 5. En la número 5, las expresiones que mejor definen la percepción son, ¿ya? ¿Cómo definimos la percepción?
Bien, la percepción es un proceso mental complementario a la sensación. Sensación y percepción se complementan. Comenzamos con una sensación y luego vamos por una percepción. ¿Listo? Y también podemos agregar que la percepción es interpretación de estímulos. Entonces, la número 1 dice, captación inconsciente de los objetos a través de la sensación. ¿Podemos decir que la percepción es una captación inconsciente? Para nada. La percepción más bien tiene alta carga de conciencia. ¿Listo? Entonces, esto no puede ser. La sensación sí puede ser inconsciente. ¿Bien? Acto por el que el cerebro construye una representación interna del mundo exterior. Percepción es un acto por el cual el cerebro construye una representación interna. Ya, oye, esto sí es verdad, ¿eh? No tiene la idea completa, no me dice que la representación sea significativa, pero tampoco lo niega. Esto sí sería válido. A ver, vamos con la siguiente. Proceso cognitivo que interpreta. Ya, con que esté la palabra interpretación, esto ya indica que es percepción. Un fenómeno real en base a la experiencia vivida. Oh, correcto. Experiencias que ocurren sin contacto sensorial, como la telepatía. Para que haya percepción, tiene que haber un contacto sensorial. En este caso lo niega, entonces este enunciado es falso. Correcto viene a ser la 3 de todas maneras. Y como no hay 3 solitos, se entiende que la 2 también cumple. Así que sería 2 y 3, clave dinosaurio. Ya está. Clave dinosaurio. Continuamos. Tenemos ahora en la pregunta 6, la explicación de la percepción en manos de la teoría Gestalt propone que, recordamos que la teoría Gestalt propone que la percepción se rige bajo leyes o principios, como es la ley de las totalidades perceptivas, la cual se compone del holismo y la pregnancia. ¿Ok? Entonces debemos encontrar un enunciado que nos hable de esas leyes o principios de la Gestalt, como ya te dije, el principio de holismo, el principio de pregnancia, el principio de figura y fondo, el principio de cierre, entre otros. ¿Ya? A ver, me dicen por acá la letra B, otros me dicen la letra C. A ver, ¿qué nos dice la letra A? Existe un triple almacenamiento de información en la memoria. La letra A me habla de la memoria, no me habla de la percepción. La letra A es una teoría cognitivista de la memoria, descartado. El aprendizaje es producto de una relación entre estímulos y respuestas, pero acá no me está hablando de percepción. Y menos me está hablando de la Gestalt. La letra B me está hablando del tema de aprendizaje y me está hablando del enfoque conductista. Por eso dice estímulos y respuestas. Descartado. La letra C. La mente organiza de modo coherente la información sensorial en algo más que la simple suma de sus partes. Ya, esto es correcto. La mente tiene la capacidad de organizar de modo significativo la información sensorial en algo más que la simple suma de sus partes. Esto último, de la simple suma de sus partes, hace referencia a la ley del holismo. La ley del holismo nos dice eso. El todo es más que la suma de sus partes. Así que la letra C ha de ser la clave. Pero vamos a revisar la letra D. La inteligencia tiene un origen hereditario y aumenta a medida que madura el sistema nervioso. Te está hablando de inteligencia, no te está hablando de percepción. Y esta es la postura que toma la psicogenética de Jean Piaget, tema que también vamos a ver hoy día. Pero repito, no tiene nada que ver con la premisa.
Entonces la clave en esta pregunta 6 es la letra C. Clave casita, casita. ¿Bien? Listo, vamos con la pregunta 7. Lucila acude a la posta de salud por una dolencia estomacal. Finalizada la consulta, el médico le recomienda remedios que debe consumir. En el camino, mientras va a la farmacia, lee la receta. Sin embargo, no lo entiende. No entiende la letra. No entiende lo que está escrito. Confundida, le entrega la receta a la farmacéutica. Y grande es la sorpresa cuando ella sí logra leerlo. ¿Qué principio perceptual le permite a la farmacéutica reconocer las palabras de la receta? Y mira las alternativas, todas vienen a ser leyes de la percepción gestáltica. En este caso, le está dando una buena forma a la letra. Lo que está confuso lo esclarece. ¿Qué principio ayuda a esclarecer estímulos confusos? La ley de pregnancia, la ley de la buena forma. Así que la clave es corazón, corazón. ¿Bien? Listo. Vamos ahora con la 8. José Luis. Ya. Por acá Andrea pide aclarar, explicar los demás principios de la Gestalt. Ya, vamos a utilizar esta diapositiva. La ley de pregnancia es darle buena forma a los estímulos que están confusos. La ley de proximidad es agrupar elementos que están cerca. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Mira las palabras. Tenemos aquí la letra O y acá tenemos la letra P. ¿A ti se te ocurre juntar estas dos letras en una sílaba? No se te ocurre porque están muy lejos como para percibirlos en una sola sílaba. En cambio, mira cómo sí se junta la L con la E. Como estas dos letras están cercanas, tampoco están pegadas, pero están cerca, entonces nosotros lo percibimos como una sílaba y lo leemos como una sílaba, pues. En este otro caso, la letra A, ¿la ves junto a la L? No. La L la ves junto a esta A. Por eso nosotros, ¿qué leemos? A y la. No lo estamos leyendo como al y a, ¿cierto? Entonces, esto viene a ser proximidad. Continuidad. Ya, la continuidad solo se aplica a las líneas. Solo a las líneas. Cuando la línea se percibe como una unidad. Si es que la línea está interrumpida, nosotros lo percibimos como si fuera, ¿sí? Como si fuera una continuación. Bien, y en el caso del cierre, el cierre es solo completar aquello que está inconcluso, aquello que falta en todo caso concluir, completar, ¿no? Bien, entonces eso es en cuanto a las leyes. Hay más leyes, ¿no? Pero estoy aprovechando los distractores que aparecieron en esta. Bien, acá por ejemplo, aquí no te menciona ninguna ley, pero acá sí te mencionan alteraciones perceptuales, que también han sido estudiadas por la psicología Gestalt, ¿sí? Justamente el origen de la psicología Gestalt fue estudiar la ilusión del movimiento o fenómeno phi. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta te habla de José Luis. José Luis te dice que escuchó que dos compañeros conversaban sobre él a sus espaldas. Él fue a ellos y les propinó golpes. Pero estos compañeros manifiestan que él malinterpretó las palabras, ya que solo platicaban del trabajo de investigación, lo cual fue confirmado por el docente. Entonces, ¿qué ocurrió con José Luis? Entendió mal las cosas, confundió los estímulos.
Cuando hablamos de confusión, de equivocación en lo que escucho, en lo que veo, eso es un caso de ilusión. Y acá hay dos alternativas que hablan de ilusión. ¿Será la ilusión del movimiento o la ilusión subjetiva? No puede ser ilusión del movimiento porque esto específicamente se refiere a estímulos que dan la impresión de movimiento, que no tiene nada que ver con esto. Entonces sería una ilusión subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? Porque la persona, guiándose de sus emociones, es que confunde. Como dice aquí, es una persona muy desconfiada, muy desconfiada. ¿Listo? Otro ejemplo sería que José Luis fuera muy miedoso, muy celoso. Estas situaciones afectivas generan confusión al momento de interpretar. Por ejemplo, ustedes en el examen de admisión, cuando están nerviosos, pueden confundir el número 1 con el número 7 en la pregunta de razonamiento matemático, ¿cierto? Por eso hay que evitar estar nervioso. Bien, listo. ¿Y qué es una pseudopercepción? Es el otro nombre de las alucinaciones. Las alucinaciones son pseudopercepciones. Y las delusiones son las creencias o pensamientos alterados. Por ejemplo, que una persona piense que lo están persiguiendo. Ya, esa es una delusión. Nadie te persigue, pero la persona cree que le persiguen. ¿Listo? Bien. A ver, por acá preguntas. En el examen viene, sería, ¿no? Viene la teoría moderna del cognitivismo. La teoría moderna del cognitivismo que habla sobre las percepciones. No viene. Puede decir un concepto breve del principio de prototipo y de plantillas. Ya, lo más breve es que para el cognitivismo, nosotros percibimos gracias a la memoria de largo plazo. ¿Cómo es eso? Durante toda nuestra vida hemos guardado en la memoria de largo plazo las formas que tienen los distintos objetos. ¿Sí? Por ejemplo, has guardado en tu memoria la forma que tiene una pelota, forma circular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si en la sombra ¿no? que se ve en una pared se te presenta un objeto de forma circular? ¿Qué es lo primero que vas a decir que es? Una pelota. ¿Por qué? Porque en tu memoria de largo plazo has guardado la silueta de ese objeto. Esa silueta viene a ser la plantilla. Entonces, según la teoría cognitivista, eso ocurre en nosotros. Guardamos plantillas, guardamos formas de todos los objetos que en alguna ocasión hemos visto. ¿Bien? Ajá, eso aplica para todo. Entonces, esa es la propuesta cognitivista. ¿Ya? Como la audiencia fantasma. La audiencia fantasma, eso sí no entendí. Audiencia fantasma. Audiencia fantasma. Ya. Ah, creo que es cuando crees. Ah, ya. Que todos se fijan en ti. Ah, ya. La audiencia imaginaria. Ah, ya. Claro. La audiencia imaginaria sería un ejemplo de ilusión, ¿cierto? Por eso es que las personas, los adolescentes son medio paranoicos, ¿no? Sí, si es así, lo estás asociando con delusión, estaría bien. Ajá. Bien. En la número 9, son características de las ilusiones menos. Ya, aquí, ¿qué es lo que no corresponde con las ilusiones?
La representación del estímulo no corresponde a las características reales. Ya, esto sí es correcto. Las ilusiones son de tipo objetiva y subjetiva. Correcto. El percepto no corresponde a las características reales de los estímulos. Correcto. Son provocados por enfermedades y sustancias alucinógenas. No, esto no es verdad. Esto ocurre en las alucinaciones. Entonces, en la 9, la clave es dedo. Dedo. Ujú. En la 8, la clave es casita, ilusión subjetiva. En la 10, ¿cuál de estos enunciados caracterizan a las alucinaciones? Puede presentarse en personas normales en el estado intermedio de vigilia y sueño. Las personas pueden alucinar cuando están entre despiertas y dormidas. Verdadero. Cuando ustedes cuentan sus casos, profesora, estaba durmiendo, pero yo sentí que estaba despierto, pero no me podía mover. Y sentía que algo estaba encima de mí que no me permitía moverme. Ya pues, eso se conoce como la parálisis del sueño y es un ejemplo de alucinación en este momento donde estás entre despierto y dormido. Así que la 1 es verdad. La 2, se presenta en el transcurso de un delirio psicótico como en las esquizofrenias. También, ahí ocurre alucinaciones. Es una experiencia perceptiva equivocada que ocurre en presencia de un estímulo. Equivocada no es falsa, es una pseudopercepción. Y aquí te lo dice, son pseudopercepciones donde el sujeto forma un percepto de un objeto inexistente verdadero. Entonces sería la 1, la 2 y la 4. Clave dinosaurio. Ya está, clave dinosaurio. Vamos con la pregunta 11. La A es una teoría psicológica del aprendizaje cuyo objeto de estudio es el conocimiento humano y sus leyes, y de manera muy especial el pensamiento en relación con la niñez, demostrando que el niño tiene una manera de pensar específica con sus propios esquemas mentales o leyes. Ya, te dice que es una teoría psicológica del aprendizaje, que le da énfasis al conocimiento humano y sus leyes. Y de manera especial, el pensamiento de los niños. Ya. Mira, te está diciendo que el objeto de estudio es el conocimiento humano. Y ustedes me dicen que la clave es psicología infantil. ¿Ustedes cómo definen la psicología infantil? ¿Lo definen como, no sé, teoría psicológica que estudia el conocimiento humano? Yo creo que para ti psicología infantil es, bueno, estudio de los niños, estudio de la infancia. Cosa que acá no dice. Acá dice objeto de estudio, el conocimiento humano. No, pues no tendría que ser infantil. Claro que tú solo lo ves por este lado, pero acá dice, y de manera muy especial, el pensamiento en los niños. Solo de manera muy especial. No, no es que se dedique a los niños. No puede ser dedo. Ahora me dices que es la letra B, psicología educativa. Yo que venía, güey, La, la psicología educativa, ¿te acuerdas su definición? ¿Cuál es la definición de psicología educativa? Rama de la psicología que se dedica a solucionar los problemas de aprendizaje y los problemas de enseñanza. Sí, acá te menciona aprendizaje, pero no te dice que sea una rama psicológica, acá dice que es una teoría. Y aparte de acá, no te menciona que solucione problemas de ese tipo.
Más bien acá te resalta lo que es el conocimiento, te habla del pensamiento, te habla de esquemas mentales. Así que si me han colocado la letra A, psicología cognitiva es una buena respuesta, pero hay una respuesta que es mejor. Si no hubiese esa otra respuesta, la letra A sería la mejor opción. Pero aquí aparece psicogenética. ¿Y qué es la psicogenética? La psicogenética es esto, pues. La teoría psicológica del aprendizaje que estudia el conocimiento humano. Profesora, no me suena esto. Este es el nombre que recibe la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget, cuando propone su teoría del conocimiento evolucionado desde la infancia hasta la adolescencia, esa teoría de las 4 etapas o estadios, sensorio motriz, preoperacional, operacional concreto, operacional formal, a esa teoría él le llama teoría psicogenética. Solo que muy pocas veces a ti se te presenta con ese nombre, ¿no? No se te dice el nombre tal cual, pero así se llama, psicogenética. Entonces la clave acá es la letra C. Anota eso, porque la teoría de Piaget tiene varios nombres. Se le llama teoría psicogenética, teoría constructivista endógena, teoría epistemológica genética. ¿Sí? Ya, con esos 3 nombres lo puedes ubicar. ¿Bien? Y ya que estamos hablando de Piaget, vamos con los estadios. Los estadios, uno de ellos es el preoperacional, tiene sus características. Todas estas de aquí son las características de esa etapa preoperacional. Acá te piden que lo relaciones. Característica con su ejemplo. Por ejemplo, de 2 a 6 años, los pequeños tienen estas características en su forma de pensar. Manejan la imitación diferida, el juego simbólico, el pensamiento irreversible, el pensamiento sincrético. A ver, tienes que recordar acá tu niñez, tu infancia. Comenzamos por lo más fácil, el juego simbólico. El juego simbólico es cuando tú usas un objeto para que represente otro objeto. Y eso se ve en la número 1, donde Rosita utiliza piedritas y pasto para representar la comidita. Así que número 1, juego simbólico. ¿Tú cómo jugabas simbólicamente? Usabas la caja como una cueva, la caja como una casa, ¿verdad? Ahora vamos con otro interesante, la imitación diferida. Todos los pequeños imitan. ¿Dónde ves imitación aquí? Nicole en casa adopta los gestos y frases de su profesora. Ya está. Ahora tenemos pensamiento irreversible. El pensamiento va hacia adelante, pero no puede ir hacia atrás, no puede ir en reversa. Y eso se ve en la 3 con Jordi, que no se da cuenta que 5 más 4 es igual que voltearlo, ¿no? 4 más 5. Y ya pues te queda la última como pensamiento sincrético. El pensamiento sincrético también es llamado razonamiento transductivo y es cuando los pequeños piensan mezclando las cosas de manera incoherente. Acá nos cuenta una anécdota con Messi. Mi hijo cada vez que me voy de casa me dice, otra vez te vas al gol, papá. Ya. Cada vez que me voy de la casa me dice, otra vez te vas al gol, o sea, otra vez te vas al fútbol. O sea, cada vez que papá sale de la casa, el pequeño que piensa que sí o sí se está yendo a meter gol. ¿Eso es lógico? No necesariamente todas las veces que el papá salga es para eso, ¿cierto? Pero en la cabecita del pequeño ya armó esa conexión de manera arbitraria. Entonces, eso es un ejemplo de pensamiento sincrético. Dicho todo esto, la clave, por aquí me han dicho, sería la letra B, ¿no? Supongo que estás haciendo bien la relación. 1 con la B, 2 con la A, sí, listo. Entonces la clave es
es la B. Vamos con la 13. Una gimnasta olímpica, al realizar saltos en el caballete, utiliza la información suministrada por los sentidos, el caballete. Seguro si tú has llevado educación física, sabes a qué se refiere un caballete. Bien, entonces para realizar saltos en el caballete, ¿qué sensaciones tengo que utilizar? Ya, ahí queda, mira, te ponen 2 todavía, ¿no? 2. Y acá te da detalles. Los primeros transmiten mensajes concernientes a la atención y a los movimientos musculares. Los segundos te informan sobre la posición del cuerpo en el espacio. Ya, como la primera te habla de movimientos musculares, movimientos con tensión muscular, esto es sinestésica. Y la segunda te habla de la posición del cuerpo, si la posición está en equilibrio o no. Eso sería vestibular. Entonces la clave aquí sería la letra B. B. Ahora con la 14. Mientras el chofer de la empresa Aleluya maneja su bus, al mismo tiempo cobra y escucha música con mucha calma. Sin embargo, después de un abrupto choque que tuvo el fin de semana, ahora presta atención de modo selectivo. ¿Qué modo de atención empleaba para que se haya dado el choque de bus? Pues utilizaba la atención dividida, la letra B, ¿no? Pues la letra B sería la clave. ¿Listo? Ahora en la pregunta 15. Relacione cada enunciado con un concepto adecuado sobre los procesos cognitivos. El sabor de la Coca-Cola y la Pepsi no es igual. Visualmente no las diferencias. Visualmente son semejantes. Olfativamente las podrías diferenciar. Tampoco. ¿Dónde podrías hacer la diferencia? En tu sentido gustativo. Entonces, el sentido gustativo es capaz de hacer una discriminación sensorial. Y eso es umbral diferencial. Uno, casa. Me acostumbro a comer rocoto y ya no me pica. Ya, pues, adaptación. El calor de la olla hirviendo pasa por mi mano como un impulso nervioso. El estímulo, que es el calor, se convierte en impulso nervioso. A eso se le llama transducción. Y selecciono exclusivamente ropa femenina para comprar. Entonces estoy haciendo una selección atencional. ¿Ya? Entonces tú me dices que la clave es beso. Imagino que sí, si has hecho la correcta relación. Bien, clave beso. 16. Un niño de 3 años está hablando por teléfono con su abuelo. El abuelo pregunta, ¿fuiste al circo ayer? El niño afirma con un movimiento de cabeza. Ya, afirma, o sea, sí ha ido, pero solo mueve la cabeza. El abuelo, como no ve dicha respuesta, le pregunta otra vez, ¿fuiste al circo? Y el niño responde, ya te dije, sí, ya te dije. El pequeño no es capaz de tomar en cuenta que su abuelo no ve su movimiento de cabeza. El accionar de este niño muestra su... A ver. Ese niño no se da cuenta de la percepción de su abuelo. El pequeño solo se fija en su propia percepción. Entonces, esto es un caso de egocentrismo cognitivo. El egocentrismo cognitivo es cuando solamente me percato de mis percepciones, pero no tomo las percepciones del otro. ¿Bien?
La letra A, logro de la permanencia del objeto, es cuando el pequeño se da cuenta que una cosa existe, que sigue existiendo a pesar de que esté escondida. Escondemos a la mamá del bebé y el bebé ahora entiende que la mamá no ha desaparecido, solo está escondida. Entonces, este pequeñito ha logrado la permanencia del objeto. ¿Y qué es la noción de conservación? Cuando los niños grandes comprenden que una cosa, por más que en apariencia se vea distinta, sigue manteniendo las propiedades esenciales del objeto. ¿Bien? Y el razonamiento transductivo es lo mismo que pensamiento sincrético, cuando el pequeño razona mezclando causas y efectos, haciendo conexiones ilógicas con las premisas. Bien, ya está. 16, barco. 17. Marcelo ha adquirido la conciencia de que los objetos siguen existiendo aunque estén fuera de la vista. Incluso puede imaginar el movimiento de un objeto que no ve en ese momento. Sobre este acontecimiento deduzca y determine la verdad y falsedad. Justo lo que te explicaba. Marcelo ha adquirido la conciencia de que los objetos siguen existiendo aunque no los vea. ¿Cómo se llamaba esto? Permanencia del objeto. Entonces, si este pequeño ha adquirido, o sea, recién lo ha adquirido, ¿qué edades debe tener? La permanencia del objeto se logra en la etapa sensorio-motriz, más o menos entre los 8 y 18 meses. ¿Listo? Entonces, nos dice la número 1. Marcelo refleja la capacidad de formar representaciones mentales. Correcto. Marcelo ha adquirido la permanencia. Correcto. Marcelo se encuentra en la etapa de las operaciones concretas. No. Acabo de definir que Marcelo ha de estar en la etapa sensorio-motriz. ¿Por qué señalo que es sensorio-motriz? Porque acá nos dice ha adquirido, o sea, como que es algo que recién se ha manifestado. Ha adquirido la permanencia, o sea, recién lo ha logrado. Bien, entonces la 3 no puede ser. Marcelo ha de estar entre los 18 y 24 meses de edad. Lo más seguro, pues por eso está con la permanencia del objeto. Sería correcto. Entonces la clave sería la letra casa, C de casita, ¿no? Marcelo refleja sí, sí, falso, sí. Casita, casita. Muy bien. 18. A ver, tenemos esta imagen. Vemos aquí perros y vemos gatos. ¿Cuántos perros hay? 5 perros, 2 gatos. Hay más elementos aquí en el conjunto perros que en el conjunto gatos. ¿Sí? Conjuntos. Este es el conjunto perros, el conjunto gatos. Y juntos arman el conjunto animales. ¿Bien? En un salón de primaria se presenta esta situación. ¿Qué hay más? ¿Perros o animales? La respuesta es animales. ¿Pero qué nos responde Renato? Hay más perros. Anaís responde, hay más animales. ¿Quién está en la razón? Quien está en lo correcto es Anaís. Anaís entiende que hay más animales. ¿Por qué? Porque el conjunto perros y el conjunto gatos conforman el conjunto mayor.
Bien, esto puede parecer bastante obvio, pero en los niños causa confusión. Por eso ustedes en primaria han practicado y practicado y practicado lo que es el concepto de conjuntos. Es uno de los primeros temas en el curso de aritmética, ¿verdad? Bien, entonces aquí te pregunta, o acá te dice que escojas la alternativa. Anaís comprende esquemas taxonómicos supraordenados y subordinados. Anaís es la que está en lo correcto. Ella sí comprende esquemas taxonómicos de inclusión, supraordenados y subordinados. Acá en este ejemplo, lo supra vendría a ser el conjunto animales y lo subordinado el conjunto de perros y el conjunto de gatos. En la 2, Renato piensa acorde a la etapa de las operaciones concretas. Renato es quien se equivoca. Se equivoca porque su cerebro aún es inmaduro. Él se encuentra en la etapa preoperacional. En la etapa preoperacional el pensamiento es bastante inmaduro. Bien, entonces la número 2 sería falso. Quien sí está en la etapa concreta es Anaís, por eso ella responde correctamente. 3. Renato no piensa que los objetos puedan pertenecer al mismo tiempo a dos clases. Claro, perro, este perro pertenece a la clase perros y a la clase animales. Está en dos grupos, pero Renato no comprende esto. Entonces, esto vendría a ser correcto. Anaís está en la etapa preoperacional del pensar. Anaís, quien sí acierta, está en la etapa concreta, no preoperacional. Esto es equivocado. Entonces sería correcto, falso, correcto, falso. Nos piden lo correcto, sería la 1 y sería la 3. 1 y 3, clave dinosaurio. Dinosaurio. Muy bien. Sí, veo que la mayoría acertó, aunque estaban dudando con la letra B algunos. Uy, ya, vamos con la 19. A niños se les presentan objetos variados. Ya, se les presenta clavos, hojas de papel, candados, globos, botellas de plástico y lapiceros. Se les pide que clasifiquen en dos grupos, cosas que flotan y cosas que no flotan. Luego se les permite comprobar sus predicciones. Ajá, se les permite corroborar si han clasificado bien, colocando los objetos en un recipiente con agua para que verifiquen esto, ¿no? Si flota o no flota. Los niños de 11 años predijeron mejor que el grupo de los niños de 8 años. A ver, los niños de 8 años, ¿en qué etapa se encuentran según Piaget? En la etapa de las operaciones concretas. 8 años es etapa de las operaciones concretas. 11 años está entre concreto y yendo ya para el operacional formal. Ajá. Entre concreto y formal. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Después también se les pidió que elaboren un principio que explique el por qué algunos flotan y otros se hunden. O sea, que den una hipótesis de por qué hay objetos que sí flotan y objetos que se hunden. Esa pregunta, si a ti te la hicieran, ¿cómo responderías? ¿Por qué hay cosas que sí flotan y otras que no? ¿De qué depende? Bueno, lo primero que surge decir es que depende, ya, algunos dirán del tamaño, ¿no? Tú respondes correctamente, depende de la densidad, lo cual es al margen del tamaño, porque hay objetos que pueden ser pequeños, pero son de gran densidad. ¿Te entiendo bien así? Listo. Es como el ejemplo, ¿no? ¿Qué pesa más?
Si no recuerdo mal, la pregunta era así, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de, no sé, ponte, de piedras? Y la mayoría se equivocaba, pues, ¿no? Ya pesa más un kilo de piedras, ¿no? Pero si estamos hablando de un kilo, entonces es el mismo peso. Claro que las plumas ocupan mayor espacio, ¿no? Tienen más volumen, por decirlo así. Ya, entonces, por ahí va la idea de esta pregunta. Entonces, sobre esto, quienes tuvieron facilidad para responder fueron los niños mayores, los de 11 años, aduciendo la relación entre peso y tamaño, mientras que los pequeños no pudieron fundamentar el motivo. A partir de esta situación, señale el enunciado que explique mejor esta diferencia. Ya, ¿por qué los niños mayores sí pudieron y los niños pequeños no? A ver, dice la letra A. Los niños mayores han alcanzado la etapa del pensamiento posformal. Ya, desde aquí ya está mal. Tú recuerdas que el pensamiento posformal es propio de la adultez joven, de 20 años para arriba. Y ellos con 11 años están muy lejos, así que siguiendo esa convencionalidad, no podría ser esta la respuesta, descartado. B. El desarrollo cognitivo de los niños pequeños aún no les permite la clasificación. Ya, los niños pequeños de 8 años, dice aquí, no saben clasificar, mientras que los mayores presentan esta característica, ya que están en la etapa de las operaciones formales. Ya. Los niños pequeños están en la etapa concreta, tienen 8 años, así que sí saben clasificar. A partir de los 6 años en adelante, sí saben clasificar. Entonces, esto no es tan correcto, ¿ah? No sería una buena alternativa. A ver, qué más tenemos? La letra C. Los mayores consideran hipótesis y posibilidades para formular reglas y teorías generales, mientras que los pequeños no consiguen resolver problemas sin puntos de referencia concretos que puedan manejar. Esto nos dice que los mayores tienen mejor capacidad de hacer hipótesis. En cambio, los niños pequeños solamente comprenden aquello que sea concreto, aquello que puedan tocar, aquello manipulable. Esto de aquí es correcto. Vamos a ver si la D es mejor. Los menores presentan un pensamiento prelógico. A ver, el pensamiento prelógico es de los pequeños de 6 años hacia atrás. Y ellos tienen 8 años. No podría ser esta la respuesta. Entonces, la única alternativa sería la letra C. La correcta es la letra C. Chicos, ¿están claros con ese aspecto? ¿Por qué no es la A? ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no es la D? La respuesta es la letra C. ¿Ya? Los niños más grandes saben hacer hipótesis. Los niños pequeños tienen dificultad. ¿Bien? Listo. Pregunta 20. Gloria es un bebé de 8 meses que desde su cuna agita en forma repetida su sonaja para que se acerque la mamá y lo hace una y otra vez para que el rostro de la mamá permanezca más tiempo. Esta conducta repetitiva es propio de la etapa sensorio-motriz. ¿Y cómo se llama? Se le llama reacción circular. Muy bien. Pregunta 21. Mirella es docente del curso de aritmética en primero de secundaria. Ella imparte sus clases de una manera original, agrupando a sus estudiantes con alumnos de grado superior.
de tal manera que a través del andamiaje sus chicos puedan subir de nivel. Muy bien. A ver, te habla de una profesora que mezcla alumnos de primero con alumnos más avanzados, para que los alumnos avanzados enseñen a los más pequeños. A esto se le llama andamiaje y es un concepto que se emplea en la teoría del psicólogo Vygotsky. No es en el psicoanálisis. El psicoanálisis es de Sigmund Freud. A él no le interesa el aprendizaje. ¿Acaso el psicoanálisis tiene aportes en el aprendizaje? Para nada. El psicoanálisis tiene aportes en personalidad, no en aprendizaje. Ya, te repito, esta es la teoría de Vygotsky. Su teoría se llama constructivista social o con su otro nombre, enfoque histórico-cultural. O también lo puedes conocer como la teoría de la zona de desarrollo próximo. ¿Listo? La clave es beso. Beso. Bien. Y cerramos con esta última pregunta. El paralelismo que existe entre la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría psicogenética de Piaget para explicar el desarrollo de funciones psicológicas se diferencia en que la segunda, a ver, Piaget y Vygotsky tienen teorías parecidas. La teoría de Vygotsky nos dice que uno aprende, la inteligencia se potencia cuando recibimos ayuda de las personas. Y Piaget te dice que la inteligencia se desarrolla cuando nuestro cerebro madura lo suficiente para recibir los nuevos conocimientos. Entonces, acá te está pidiendo una diferencia de ambas teorías y tienes que mencionar para eso lo que caracteriza a la segunda, o sea, a la teoría psicogenética. Y ya pues, así como te lo he explicado, la clave vendría a ser la letra A. La teoría psicogenética propone que los niños han de madurar fisiológicamente lo suficiente para poder asimilar adecuadamente el conocimiento del medio. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría psicogenética de Jean Piaget. Bien, la letra B, en cambio, te habla de la teoría sociocultural de Vygotsky, igual a letra C. Y la letra D te habla del constructivismo, que es tanto de Vygotsky como de Piaget. O sea, la última, la letra D, no es una diferencia, es más bien una semejanza de las dos teorías. Pero acá te pedían la diferencia, por eso nos quedamos con la letra A. Bien, la teoría se parece a la de Brunner. Muy buena observación, Silvia. La teoría de Vygotsky hizo posible que Brunner luego armara su propia teoría. Por eso vas a encontrar cosas en común. ¿Sí? Pero ya Brunner lo desarrolla dándole énfasis a que el mismo estudiante debe aprender. En cambio, Vygotsky le da más importancia a la relación del experto con el novato. El sujeto aprende cuando recibe ayuda específica. Bien, una guía constante. Bien. Bueno, chicos, entonces con eso estamos terminando esta segunda clase de ciclo repaso. Ahí está. Fin de la clase. Bien. Nos vemos en una próxima semana. ¿Listo? Chao, chicos. Perfecto, Miss. Bueno, jóvenes, damos por finalizadas las clases de psicología a cargo de la Miss Erika Maita. En breves momentos comenzará la clase de física a cargo del maestro Pablo Grande. Tienen exactamente 5 minutos de receso.